Antes de empezar, un fragmento. ¿Qué se debe entender por lo infinito? Lo que no tiene principio ni fin, lo desconocido. Todo lo que es desconocido es infinito. ¿Se podría decir que Dios es lo infinito? Definición incompleta. Pobreza del lenguaje de los hombres, que es insuficiente para definir las cosas que están por encima de su inteligencia. Esto aparece en el libro de los espíritus de Allan Kardec. El fragmento no habla de música, pero sí habla de algo que aparece una y otra vez en la historia de la música. Lo desconocido, lo prohibido, lo que parece venir de otro lugar. Porque si esto se dice de Dios, entonces vale la pena hacerse otra pregunta. ¿Qué podríamos decir del diablo? En la historia cultural de Occidente hay una idea que se repite constantemente, que el talento extraordinario tiene un precio, que el genio artístico no siempre es limpio, que en algún punto entre la ambición y el talento y el deseo de trascender, alguien hizo un trato. Y quizá ninguna historia representa mejor ese mito que la del blues del sur de Estados Unidos. La historia de un guitarrista que, según cuenta la leyenda, fue a un cruce de caminos en medio de la noche y volvió tocando como nadie lo había hecho antes. Hoy vamos a hablar de ese mito, el mito del pacto con el diablo en el Delta Blues. Y más importante aún, ¿por qué las sociedades crean este tipo de historias cuando aparece un talento que parece imposible? ¿Por qué tantas historias musicales hablan de pactos con el diablo? Si uno empieza a investigar la historia del blues, inevitablemente aparece un nombre, Robert Johnson, un guitarrista del Delta Blues que grabó apenas unas cuantas canciones a finales de los años 30, pero cuya influencia sería enorme en la música del siglo XX. Alrededor de él circula una de las historias más famosas de toda la cultura musical, la historia del cruce de caminos. La leyenda dice algo así. Robert Johnson era un músico mediocre, un guitarrista más entre muchos en el sur de Estados Unidos, pero un día desapareció por un tiempo. Cuando regresó, tocaba de una manera que nadie podía explicar. Las versiones cambian dependiendo de quién la cuente, pero el núcleo del relato siempre es el mismo. Una noche, un camino solitario, un cruce en medio del delta Mississippi. Y una figura aparece en la oscuridad. El diablo toma la guitarra, la afina, se la devuelve. Y desde ese momento, el músico toca como si algo más estuviera tocando a través de él. Es una historia poderosa, una historia que mezcla miedo, talento, misterio y ambición. Pero aquí viene algo importante. En este episodio no vamos a intentar responder si ese pacto ocurrió, porque esa no es realmente la pregunta interesante. La pregunta interesante es otra. ¿Por qué las sociedades inventan este tipo de historias cuando aparece un talento extraordinario? ¿Por qué cuando alguien toca demasiado bien, cuando alguien parece dominar un lenguaje artístico de una manera casi sobrenatural, aparece inmediatamente una sospecha? Que ese talento no puede ser completamente humano. Para entender eso, tenemos que hablar primero del lugar donde nació esta música, el Delta Mississippi. Un territorio donde la religión, el sufrimiento, la música y el miedo al diablo convivían todos los días. Y donde el blues comenzó a convertirse en algo más que música, en una forma de explicar el mundo. Para entender por qué aparece el mito del pacto con el diablo en el blues, primero hay que entender dónde nace esta música. El delta del Mississippi no es realmente un delta en el sentido geográfico clásico. Es una región agrícola extensa entre el río Mississippi y el río Yazoo. Durante finales del siglo XIX y principios del XX, era uno de los lugares más pobres de Estados Unidos. Plantaciones de algodón, trabajo agrícola brutal.
comunidades afroamericanas viviendo bajo las consecuencias directas de la esclavitud y después del sistema de segregación racial. Pero en ese ambiente duro también existía algo más. Una cultura musical extraordinariamente rica. Las tradiciones africanas, los cantos de trabajo, los espirituales religiosos y las baladas rurales europeas comenzaron a mezclarse lentamente. De esa mezcla empezó a surgir algo nuevo: el Delta Blues. Una música íntima, generalmente una sola voz, una guitarra y letras que hablaban de lo que realmente preocupaba a la gente: amor, abandono, pobreza, deseo, violencia, caminos abiertos, trenes que se van. Pero aquí aparece una tensión muy importante, porque en esas comunidades la religión tenía un peso enorme. Las iglesias baptistas y metodistas eran uno de los pocos espacios de organización social y espiritual. Los domingos se cantaban himnos, se predicaba la salvación, se hablaba del pecado y del peligro del mundo. Y para muchos predicadores de la época, el blues representaba exactamente ese peligro. Porque el blues no hablaba de salvación, hablaba de deseo, de alcohol, de sexo, de soledad, de problemas con la ley. En otras palabras, hablaba de la vida cotidiana sin filtros religiosos. Por eso durante décadas muchos músicos escucharon la misma advertencia: si tocabas blues, estabas tocando la música del diablo. Algunos de los grandes músicos del género crecieron escuchando esto desde niños. El propio Son House, uno de los predicadores y músicos más influyentes del Delta, hablaba abiertamente de esta tensión. Durante años intentó abandonar el blues para dedicarse únicamente a la iglesia, pero siempre terminaba regresando a la guitarra, porque el blues tenía algo que la predicación no siempre podía ofrecer: una forma directa de expresar el dolor humano. Y en ese contexto cultural, donde la música secular se veía como peligrosa, donde el talento musical podía parecer casi sobrenatural y donde el diablo era una presencia real dentro del imaginario religioso, empieza a tomar forma un tipo muy particular de historia: la historia del músico que toca demasiado bien. También que la explicación más fácil no es el talento, es el pacto. Y ahí es donde vuelve a aparecer el nombre que mencionamos antes: el guitarrista que, según la leyenda, fue a un cruce de caminos y regresó tocando como nadie: Robert Johnson. Ahora bien, si el mito del pacto con el diablo tiene un protagonista central en la historia del blues, ese es definitivamente Robert Johnson. Pero aquí ocurre algo interesante, porque cuando uno empieza a investigar su vida real, descubre que realmente sabemos muy poco del hombre. Robert Johnson nació alrededor de 1911 en el sur de Estados Unidos y murió muy joven, en 1938, probablemente envenenado en un conflicto personal. Tenía apenas 27 años. En toda su vida profesional grabó únicamente 29 canciones en 2 sesiones de grabación, y sin embargo, esas grabaciones terminarían influyendo profundamente en generaciones enteras de músicos. Décadas después, guitarristas del rock británico como Eric Clapton, Keith Richards y Jimmy Page hablarían de Johnson como una figura casi mítica, alguien que parecía tocar la guitarra con una técnica y una expresividad adelantadas a su tiempo. Pero lo más fascinante no es solo su música, es la historia que empezó a circular sobre cómo aprendió a tocar así. Según algunos músicos del Delta que lo conocieron de joven, Johnson no era un guitarrista particularmente bueno al principio. De hecho, hay relatos de que cuando intentaba tocar en reuniones o juke joints, otros músicos lo consideraban bastante mediocre. Y luego simplemente desapareció durante varios meses. Cuando volvió, era otro músico. Su técnica había cambiado por completo. Su control del instrumento era simplemente impresionante. Y su forma de cantar tenía una intensidad que nadie recordaba haber escuchado antes. Para muchos de sus contemporáneos, esa transformación era difícil de explicar. Y cuando algo parece inexplicable, las culturas humanas
tienden a llenar el vacío con historias. Así empieza a tomar forma la famosa leyenda, la historia de que Robert Johnson fue un cruce de caminos en medio de la noche, en algún lugar del delta Mississippi. Ahí, según el relato, apareció una figura oscura. El diablo tomó su guitarra, la afinó, tocó algunas notas y luego se la devolvió, a cambio de su alma. Es una historia poderosa, pero también es importante entender algo. La mayor parte de esta leyenda no aparece en los registros contemporáneos de Johnson. Gran parte del mito se consolidó años después de su muerte, cuando investigadores del blues comenzaron a recopilar testimonios orales de música del Delta. Uno de los nombres clave en esa transmisión del mito es Son House, quien relató décadas después que la transformación casi inexplicable de Johnson como guitarrista, con el tiempo, esas historias fueron creciendo. Y el propio repertorio de Johnson ayudó a alimentar la narrativa. Canciones como Crossroad Blues, Hellhound on My Trail, Me and the Devil Blues contienen imágenes intensas. Perros infernales que persiguen al cantante, encuentros con el diablo, caminos solitarios en la noche. Elementos que, escuchados décadas después, parecen confirmar la leyenda. Pero aquí aparece algo todavía más interesante. ¿Por qué el mito del músico que vende su alma por talento no empezó con Robert Johnson? De hecho, es mucho más antiguo. Aparece en la literatura europea, en la música clásica y en múltiples tradiciones culturales. Es un arquetipo, una forma simbólica de hablar de algo que siempre ha inquietado a las sociedades humanas: el origen del talento extraordinario. Y eso nos lleva a la siguiente parte de esta historia, porque antes de preguntarnos si Robert Johnson hizo un pacto, vale la pena preguntarnos algo más profundo. ¿Qué representa realmente el diablo en estas historias? ¿Un ser literal o un símbolo de algo mucho más humano? Ambición, poder y el precio de destacar. Hasta ahora hemos hablado del mito, del Delta, de la historia de Robert Johnson, del famoso cruce de caminos. Pero si queremos entender realmente por qué estas historias aparecen, tenemos que mirar algo más profundo: la figura del diablo como símbolo cultural. En el siglo XIX, el ocultista y pensador francés Eliphas Lévy escribió una obra muy influyente llamada Historia de la Magia. En este libro aparece una idea muy interesante. Lévy propone que el diablo en muchas tradiciones simbólicas no representa simplemente el mal absoluto, representa algo más complejo: la fuerza rebelde de la inteligencia humana cuando se ha separado del orden establecido. Es decir, la capacidad humana de desafiar las normas, de cuestionar las estructuras morales que nos dominan, de explorar territorios que la sociedad considera peligrosos. Y si lo pensamos bien, esa idea encaja sorprendentemente bien con la historia de muchas formas del arte. Porque a lo largo del tiempo, cada vez que aparece una música nueva, intensa, emocionalmente cruda, suele haber alguien que dice lo mismo: que esa música es peligrosa, que esa música corrompe, que esa música viene del diablo. Le pasó al jazz, le pasó al rock, le pasó al hip hop, y mucho antes que a todos ellos, le pasó al blues. En el contexto del Delta Mississippi, el blues era una música que hablaba de cosas que la moral religiosa prefería no escuchar: deseo, alcohol, celos, soledad, violencia, libertad. No prometía salvación, no hablaba del cielo, hablaba de la experiencia humana tal y como es. Y eso para muchas comunidades profundamente religiosas era incómodo. Por eso la etiqueta de música del diablo funcionaba también. No era solo una acusación moral, era también una forma de explicar algo que parecía inquietante. Una música capaz de expresar emociones humanas con una intensidad casi peligrosa.
visto desde esta perspectiva, el mito del pacto con el diablo deja de ser solo una historia sobrenatural y se convierte en algo mucho más interesante, un símbolo, una forma cultural de decir que el artista ha cruzado una frontera o un límite, que ha entrado en un territorio donde el talento, la emoción y la ambición ya no siguen completamente las reglas normales. Y en ese sentido, el mito del cruce de caminos en el blues no habla solamente de Robert Johnson, habla de algo que aparece una y otra vez en la historia del arte, la sospecha de que el verdadero genio siempre tiene algo de peligroso. Hasta ahora hemos visto dos niveles de esta historia. Por un lado, el contexto real donde nace el blues, y por otro, el símbolo cultural que la historia terminó eventualmente construyendo. Vale la pena detenernos un momento en esa diferencia, porque el Delta Blues no surge en un vacío mítico, surge en una región muy concreta del sur de Estados Unidos, el Mississippi Delta. A principios del siglo XX este territorio estaba marcado por varias realidades duras que definían la vida cotidiana: la segregación racial institucionalizada, la pobreza extrema de muchas comunidades rurales afroamericanas y un sistema económico basado en plantaciones y trabajo agrícola que dejaba muy poco espacio para la movilidad social. En ese contexto la música cumplía varias funciones al mismo tiempo. Era una forma de narrar el sufrimiento, una forma de procesar emocionalmente la experiencia cotidiana y también una forma de construir identidad dentro de comunidades que estaban constantemente bajo presión social y económica. Pero además había algo más. Para algunos músicos, la guitarra podía convertirse en una posible vía de movilidad. No necesariamente hacia la riqueza, eso era raro, pero sí hacía algo igualmente importante: reconocimiento, respeto, la posibilidad de viajar entre pueblos, tocar en juke joints, ganarse la vida de una manera distinta. Y cuando alguien lograba dominar el instrumento con un nivel extraordinario, ese talento destacaba muchísimo más. En comunidades pequeñas, donde todos se conocen, un músico excepcional no pasaba desapercibido. Se vuelve una figura casi legendaria, y cuando ese talento aparece de manera repentina, cuando alguien regresa tocando de una forma completamente distinta, la explicación técnica no siempre es la primera que aparece. La explicación simbólica suele ser más poderosa. Ahí es donde la historia cultural empieza a mezclarse con la realidad, porque el Delta no es solo un lugar geográfico. Con el tiempo se convirtió también en un símbolo cultural, un espacio imaginado donde nacen historias de músicos errantes, caminos polvorientos, guitarras solitarias y encuentros misteriosos en medio de la noche. En otras palabras, un territorio perfecto para que aparezca un mito. Y ese mito tiene un escenario muy específico. Un lugar que aparece en historias, canciones y relatos orales de todo el sur de Estados Unidos: el cruce de caminos. La historia más conocida del blues dice algo muy sencillo. Un músico joven llega a un cruce de caminos en medio de la noche. En ese lugar aparece una figura extraña. El diablo toma la guitarra, la afina, toca algunas notas y se la devuelve al músico, a cambio de su alma. Desde ese momento, el músico posee un talento extraordinario. Esa es la estructura básica del mito que terminó asociándose con Robert Johnson. Pero aquí es donde el análisis cultural se vuelve muy interesante, porque el cruce de caminos no es solo un lugar físico, es un símbolo muy antiguo. En muchas culturas del mundo, los cruces de camino representan momentos de decisión. Son lugares donde una persona debe elegir una dirección, donde el camino deja de ser único y se vuelve múltiple. Por eso aparecen con frecuencia en historias sobre destino, transformación o encuentros con lo sobrenatural. El folclore europeo, en tradiciones africanas y en relatos populares del sur de Estados Unidos, el cruce de caminos es un espacio liminal, un lugar entre mundos, ni completamente un lugar de paso, ni completamente un lugar de destino. Si pensamos el mito desde esa perspectiva, la historia cambia de significado. El cruce de caminos deja de ser el lugar donde aparece el diablo y se convierte en algo más universal. El momento en que un individuo toma una decisión que transforma su vida. Elige dedicarse a la música, abandonar una vida estable
viajar de pueblo en pueblo, aceptar una forma de vida incierta. En ese sentido, el mito del cruce de caminos podría estar describiendo algo mucho más humano de lo que parece. El momento en el que el artista decide cruzar una frontera, la frontera entre la vida común y la vida dedicada al arte. Y quizá por eso la historia ha sobrevivido tanto tiempo, porque más allá de Robert Johnson, más allá del blues, todos entendemos lo que significa estar alguna vez frente a un cruce de caminos y elegir. Si miramos todas estas historias juntas, el delta, el mito del cruce de caminos, la figura del diablo, empieza a parecer una idea interesante. Quizá el pacto con el diablo no habla realmente de lo sobrenatural, habla de algo mucho más humano, la ambición. A lo largo de la historia, muchas culturas han utilizado la figura del diablo para representar una pregunta incómoda. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para obtener poder, talento o conocimiento? En la literatura europea esa pregunta aparece con claridad en la historia de Fausto, el erudito que hace un pacto con fuerzas oscuras a cambio de sabiduría y experiencia limitada. Pero si dejamos de un lado el elemento sobrenatural, la estructura de la historia sigue teniendo sentido. Porque alcanzar un nivel extraordinario en cualquier disciplina casi siempre implica renuncias. Tiempo, estabilidad, seguridad económica, relaciones personales. Una vida cotidiana predecible. El artista, como el científico, el atleta o el inventor, muchas veces vive en una especie de desequilibrio constante. Horas de práctica solitaria, viajes, incertidumbre económica, obsesión con una idea, un sonido o incluso una forma de expresión. Desde fuera, ese nivel de dedicación puede parecer casi irracional. Y cuando alguien alcanza un nivel de talento realmente excepcional, la narrativa cultural siempre busca una explicación proporcional, algo que esté a la altura de ese resultado extraordinario. Ahí es donde aparece el mito. La historia del pacto con el diablo convierte un proceso humano, disciplina, posesión, sacrificio, en una narrativa simbólica mucho más dramática. No dice simplemente que el músico trabajó durante años. Dice que pagó un precio. No dice que eligió una vida incierta. Dice que entregó algo a cambio de su talento. Y quizá por eso el mito del cruce de caminos ha sobrevivido tanto tiempo dentro de la historia del blues. Porque en el fondo habla de algo que todos intuimos cuando escuchamos a un gran artista. Que detrás de ese talento hay siempre una historia invisible. Años de búsqueda, de errores, de decisiones difíciles. El verdadero pacto entonces no ocurre con el diablo, ocurre con la propia vocación. Y como en todas las vocaciones intensas, ese pacto siempre tiene un costo. Al inicio de este episodio leímos un fragmento del libro de los espíritus de Allan Kardec. Ahí aparece una idea curiosa, que lo infinito en muchos sentidos es simplemente lo desconocido, aquello que el lenguaje humano todavía no puede explicar completamente. Tal vez algo parecido ocurre con el talento extraordinario. Cuando escuchamos a un gran músico, cuando alguien parece dominar un instrumento de manera casi imposible, aparece una sensación difícil de describir. Algo que parece ir más allá de la técnica, más allá del estudio y más allá incluso del esfuerzo. Y cuando una cultura se encuentra con algo que parece inexplicable, empieza entonces a construir historias, mitos. En el caso del Delta Blues, esa historia tomó la forma de un mito muy poderoso. Un músico, una guitarra y un cruce de caminos en medio de la noche. Un lugar que simboliza decisión, destino y eventualmente transformación. El lugar donde, según la leyenda, Robert Johnson había hecho un pacto con el diablo. Pero después de recorrer esta historia desde distintos ángulos, tal vez la conclusión es otra. Tal vez el blues no habla realmente del diablo. Habla de algo mucho más profundo. La relación entre ambición, talento y poder simbólico. Habla de cómo las sociedades intentan explicar el origen del genio artístico,
y de cómo la música transforma esas tensiones humanas, deseo, sacrificio, obsesión, en relatos que pueden transmitirse de generación en generación. Porque al final el mito del cruce de caminos no pertenece solo al Delta Mississippi. En algún momento de la vida, todos nos encontramos frente a uno. Un momento donde tenemos que decidir qué camino seguir, qué estamos dispuestos a arriesgar, qué estamos dispuestos a sacrificar. Quizá nadie vendió su alma al diablo en el Delta Mississippi, pero el mito sigue vivo por una razón muy simple. Porque cada vez que aparece un talento extraordinario, seguimos preguntándonos lo mismo. ¿Qué precio tuvo que pagar? Y ahora te pregunto, ¿qué estarías dispuesto a entregar a cambio de aquello que realmente deseas crear?